¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al podcast Curiosos de la Historia, donde semana a semana mi amigo Albert y yo buscamos temas que nos parecen interesantes y hacemos una pequeña investigación y la compartimos con ustedes para generarles algo de curiosidad también. Albert, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estamos? Yo bien, gracias, Adrián. De regreso otra semana. ¿Cómo te Exactamente. sientes? Bien, bien, a gusto. El clima ha estado bueno, ¿no? Bastante frío. Ahora sí, bastante frío. Bueno, pues les queremos platicar que el tema de hoy era, bueno, más bien es el primer rey Rey. de Roma, de esta etapa que vimos en capítulos anteriores, que Roma tuvo tres etapas. Fue la monarquía, Monarquía, correcto. después fue ¿qué? ¿Democracia? No, algo así. La República. La República y República, después ya el Imperio Romano, ¿no? Como tal. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, pues voy a empezar yo con una parte que me pareció muy interesante en esta investigación y fue la parte mitológica de la fundación de Roma, Ok. donde Perfecto. viene escrito, bueno, hay fuentes y van a estar ahí en los detalles del video o del podcast donde nos escuchen o nos vean. Ahí va a ver la fuente de donde saqué esto. Y aquí este libro que empecé a leer dice que toda fundación de las ciudades o pueblos del mundo mediterráneo se tiene que remontar casi siempre a la guerra de Troya. Ok. Entonces, esta famosísima guerra que fue donde el, el caballo de Troya, que fue un monstruo concebido en la mente de Odiseo, que Ok, fue sí, el quien cierto, ideó cierto. ese plan y todo, ¿no? Entonces, en la batalla estaba un personaje importante que es Eneas, que era hijo de la diosa Venus, y un noble de nombre Anquises. Eneas defendió la Acrópolis Ujú. mientras estaban bajando todos los guerreros del caballo de Troya. Correcto. Él estaba defendiendo y mandó a viejitos, a niños y a mujeres a Con todos. resguardarse al monte, déjame ver, al monte ahorita voy a decir cuál es el monte. este, entonces, pues él estuvo ahí En esa batalla, en en esa esta guerra. batalla, en esta guerra. Pues evidentemente el caballo sorprendió y vencieron ahí a los troyanos y y el monte Aida o Ida, no sé cómo se pronuncia. Ahí fue Ay, donde se me parece. resguardaron. Ajá. Entonces, pues ya que estaban resguardados los griegos, que fueron los que entraron en el caballo, le perdonaron la vida a Eneas y le dijeron, está bien, te perdonamos la vida a ti, a los tuyos, pero sálganse ya de la ciudad. Entonces ahí se salieron ellos y fue donde tuvo su travesía Eneas, famosa, según, no sé qué Exacto. tanto. Entonces él tuvo ahí su travesía y él empezó a fundar ciudades en la costa tracia, en Creta y Peloponeso se llama. Peloponeso, exacto. Ajá. Entonces él se encontró con Heleno, hijo del rey Priamo. Él lo ayudó a ir a rumbo a Italia, ya a la zona Exacto, exacto. donde se fundó Roma. En ese viaje, en esas travesías que tuvo, una de las historias conmovedoras sucedió en el norte de África. Él naufragó en una costa donde se construía la ciudad de Cartago, Ok. que era una obra de la reina Dido, o Daido, no sé cómo se Válido. pronuncia, y ella se enamoró de Eneas y vivieron como su romance así muy intenso, ¿no? Después Eneas se fue de la ciudad y no, sin avisarle, sin nada, la dejó despechada y ella lanzó una maldición contra los troyanos y todas las ciudades que fundaron. Y se dice que por eso Roma tuvo tantos temas. Aparte de que fue un imperio muy bueno, también tuvo como Claro. muchos temas, ahí, obscuros, digamos, ¿no? Ay, sí, exacto. Entonces, algo que no cuadra, porque bueno, el libro está basado en escrituras de Virgilio, y entonces algo que no cuadra es que Cartago se fundó 400 años después de la batalla de Troya. Entonces, como que no cuadra, pero Ok. como que Virgilio, que fue el que escribió esta Lo parte, cuadró. lo cuadró para que hubiera como una enemistad ahí con era una enemistad romano-púnica, que era como de Las esas guerras zonas. púnicas. Ajá. Entonces, y también era para idealizar un poco a Eneas, que fue como
la parte mitológica de la fundación de Roma, decir que él no se dejó llevar como Marco Antonio con Cleopatra, ¿no? Otra historia muy interesante, por cierto. Que no se dejó llevar por un romance, una pasión hacia una reina. Entonces, bueno, después los troyanos con Eneas se fueron a Italia, desembarcaron en Nápoles y ahí Eneas visitó al oráculo de Sibila de Cumas, que ella le prometió, el oráculo le prometió un dichoso porvenir a las ciudades que fundara y a su descendencia. Que con esto, igual Virgilio en sus escritos, él intenta como glorificar a Roma y a sus emperadores romanos desde esa escritura. Después dice que Eneas sigue viajando hasta la costa de Laurento, cerca de la desembocadura del río Tíber, y ahí levantaron un campamento. Se cuenta que tal vez tenían la intención de seguir avanzando hacia las Toscanas y toda la zona de por ahí de Italia, pero pues también agobiados por la sed, por el hambre y por todo, dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a quedarnos aquí un rato. Después brotó, era un lugar muy seco esa parte donde estaban, pero brotó espontáneamente una corriente que formó un manantial. Y todos dijeron así como de madre, ese es un suceso milagroso, que quiere decir que a lo mejor nos aquí indica. fundemos algo. Entonces otro suceso que relacionaron después tiene que ver con el oráculo de Dodona, que dice que había dicho que navegarían hacia el occidente hasta que se comieran las mesas. Y bueno, esa fue como la profecía, ¿no? Van a navegar hasta el oriente hasta que se coman las mesas. Aquí cuentan que hay su forma de comer de ellos es que se sentaban en el piso, iban poniendo como perejil o tortas de trigo, hechas de trigo, en el piso y las iban poniendo, que les servía para no ensuciar sus alimentos principales, digamos. Pero entonces, cuando estaban comiendo, pues a la vez que comían su comida, iban comiendo el pan o el perejil, depende de la versión, iban comiendo uno tras otro, y entonces, pues un soldado se dio cuenta que se habían comido todo lo que tenían en el piso. Y dice, parece que nos hemos comido las mesas. Y entonces muchos como que vitorearon eso porque dijeron, otra vez se cumplió otro milagro que había dicho el oráculo, ¿no? Entonces, había otra parte, o una segunda parte, que el oráculo les dijo que debían de usar como guía a un cuadrúpedo y donde se detuviera sería el lugar para edificar su nueva ciudad. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues va a ser esta la forma, vamos a ofrecer en sacrificio a un cerdito que estaba preñado, pero el cerdito se escapó y ya trataron de agarrarlo, y Eneas pensó, dijo como, pues este es el que nos va a indicar dónde, entonces vamos a seguirlo de lejitos para no espantarlo, y empezaron a seguir al cerdito de lejitos y todo, ¿no? Entonces cuando llegó a una colina, se detuvo el cerdo y todos se quedaron así como de, pues no, aquí no está chido, ¿no? Pero era como una colina y del cañón se escuchó una voz que decía que ese era el lugar, que no les dijo tal cual, que no tenían que dudar ni despreciar la buena fortuna divina, y les prometió que después de unos años la tierra sería fértil y abundante. Y que tantos años como lechones tuviera el cerdito, sus descendientes construirían otra ciudad grande y próspera. Y al día siguiente la cerdita tuvo 30 lechones. Entonces fue como un buen pronóstico. Un buen pronóstico, justamente. Entonces también dice que empezaron a construir la ciudad y levantaron las sospechas de los lugareños de ahí. Pues ya había gente también viviendo por ahí. Que eran conocidos como aborígenes. Y Latino era el rey de estos... latinos. Los latinos, justamente. Latino era el rey de los aborígenes. Después se construyó la ciudad. Yo creo que de ahí deriva los latinos, ¿no? Justamente. Ajá. Entonces dice que Latino sabía de la experiencia de los guerreros, los troyanos, los que habían llegado. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues más que echármelos en contra, vamos a hacer negociación con ellos. Y sellaron un tratado de cooperación y empezaron ahí como a mercar mercancía entre ellos. Sí. Y para sellar el trato, Latino le dio a su hija en matrimonio, que se llamaba Lavinia, y la ciudad se conoció como Lavinium,
en honor a la hija de Latino, del rey latino. Entonces de ahí fueron como que se mezclaron las dos, digamos, razas o estirpes, le llaman, la Correcto. troyana y los aborígenes, que dio origen a los latinos. Sí, 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 justamente. porque eran parte de los romanos, claro, igual. Ajá. Sí, entonces ahí se mezclaron troyanos, aborígenes y se convirtieron en latinos. Después había una guerra entre aborígenes y otros que se llamaban los rótulos, y esa se prolongó muchos, muchos años. Ahí derrotaron al rey de los rótulos, pero Latino, que era el rey de los aborígenes, murió. Y Eran luchas de pequeños tribus realmente, casi, Sí. ¿no? Porque no eran... Sí, eran ciudades muy pequeñas Sí. que no, o sea, nada más era como guerras entre vecinos, Ajá. digamos, pero eran muy pequeñas como tal. Sí, Ajá. apenas iniciaba todo en ese momento por allá. Justamente. Entonces, por ejemplo, aquí ya el que se convirtió, Eneas, se convirtió en gobernante absoluto ahí de entre aborígenes y latinos, y él estuvo en las batallas ahí muy, muy metido. Con los estrucos también, los estrucos salieron con los rótulos para atacar a Eneas y a su pueblo. Entonces, después, ¿quién aquí? Bueno, durante esas guerras Eneas murió, que te digo que ahí viene parte de mitología porque era hijo de Venus, de la diosa Venus, pero entonces él murió y quedó su heredero, que era Ascanio. Él, no se sabe si era hijo de Eneas o era hijo de Lavinia, pero de otro lado, no tal cual de Eneas. Entonces ahí como que ahí hubo un tema, Chanchullo, ¿no? dicen. Justamente. Y después Eneas tuvo un reinado muy pacífico, 30 años estuvo en el poder y lo empezaron como a suceder sus hijos y sus herederos, que ahí me voy a ir un poquito Pasando, dices. pasando. Bueno, más bien A los que siguen. ¿O a quiénes? había que, bueno, Ascanio cumplió la última promesa de la parte de lo que les había dicho el oráculo de Dodona, correcto. Ajá. que era fundar otra ciudad junto a una montaña y a un lago. Esta ciudad se llama Alba Longa. Ah, me suena por ahí. Ahorita te va a sonar. Aquí ellos poblaron con habitantes de Lavinium, el pueblo de Eneas, y de los latinos, el pueblo latinos y Lavinium. Pensar que, por ejemplo, actualmente todavía se nos denominan latinos a los de aquí de Latinoamérica. Está bien Viniendo raro. sí, está muy raro porque vienen de todos ellos. Sí, yo no sé, seguramente hay una conexión por ahí, pero no sé cuál sea. Sí, se me hizo muy interesante. Habría que buscar a lo mejor Después vamos a traerles aquí la conexión que hay ahí. Pero bueno, el reino de Ascanio fue una dinastía muy larga. Le siguieron Silvio, que no se sabía si era su hijo o medio hermano de Lavinia. Después le siguieron Eneas II, Latino Silvio, Alba, Atis, Capis, Capeto, Tiberino, que de Tiberino hay una historia de que él se ahogó en una batalla y después de que fue herido a la orilla del río Álbula. Y de ahí le cambiaron el nombre al río Tíber. Justamente te iba a decir el río Tíber. Ajá. Sí. En el río Álbula se llamaba antes y en honor a él le pusieron ¿Cómo dices que se llama, perdón? Tiberino. Tiberino. Que fue uno de los reyes de Alba Longa. Oh, interesante. Entonces, después le siguieron Agripa, que no sé, me suena que era mujer, pero supongo que no. Y Alodio, que él era un tirano. Le queda bien el nombre, perfecto. Sí. Alodio, justamente. Después siguió Aventino y Procas. Procas, antes de morir, dijo, ¿saben qué? Tengo 2 hijos, no me voy a meter en broncas, voy a dividir mi reino en 2. Estas 2 personas se llaman Numitor y Amulio. Numitor me suena. Numitor era padre de una chica que se llama Rea Silva, que esa seguramente ya empieza a hacer más conexión. Es la madre, me parece, la madre, ¿no? de Rómulo y Remo. Justamente. Entonces, Amulio era el que, como suele suceder en cuestión de poder, pues le ganó el poder, la ambición, y derrocó a su hermano Numitor. Yo voy a contar una parte que no es tan popular, porque también leí la historia como de la fundación de Roma, pero dije, esa está como, vamos a ir a la parte oscura. De hecho, le puse la historia oscura, ¿no? Está interesante, te le echas. Y dice que, pues él, con esta hambre de poder, le derrocó a su hermano, lo mató,
y mató a sus dos hijos mayores, los mató, y a Rea Silvia la Ah, convirtió en una virgen de Vestap. sí, para que nadie le quitara el poder, ¿no? Estaba muy Ajá, obsesionado. estaba obsesionado y Sí, sí, tenía sí. miedo de perder el poder. Entonces él dijo, ¿sabes qué? A los hijos los mato porque son herederos. Sí, 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 Y a directos. la otra, pues la mando a ser virgen de... Sí, le Pero pues llaman. la otra, creo que por ahí Tu- pecó. Tuvo ahí su tema, que esta es la historia oscura, entonces no hubo pecado. Aquí lo que pasó es que él la mandó a ser virgen, te Ujú. digo, y y lo que pasó es que la versión cuenta Sí, sí, que está interesante. la normal cuenta que el dios Marte se enamoró de Rea Silva y tuvieron a sus hijos, o sea, tuvieron como relaciones. Ah, sí, 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 Esta ya recuerdo, parte recuerdo, recuerdo. cuenta que él estaba enamorado de ella, que él la vio y se enamoró, pero pues para hacerlo más fácil para él, la durmió en un sueño. Bueno, más bien ella soñó. Ella soñó que estaba en un bosque y en el bosque la cortejaba y Ah, ok, 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 ok. le hacía unos hijos, digamos que no a la buena. Sí, 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 sí. Entonces, pero ella pensaba que era un sueño tal cual, pero nunca se dio cuenta que se había pasado realmente. Que sí le Entonces, pasaron por las armas, dice. ajá, justamente fue pues, no, bueno, es que la palabra no la quiero decir porque YouTube seguro no la censura, pero Ah, ok. fue una violación tal cual Sí, 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 a sí. ella y entonces ella quedó embarazada y al principio ella estaba muy obsesionada con que pues no estaba bien, o sea, ella iba sintiendo los cambios en su cuerpo y estaba muy enojada porque pues eran Oh, producto ok. de violación. Sí, sí, Entonces sí, sí, ella sí. no, como que no los quería, como que no todo eso. Pero después llegó su tío Amulio con digamos, obispo, no sé qué sea, de las vírgenes. Él dice que le habían contado que pues alguien estaba embarazada y que había pecado. Y pues una de las chicas, bueno, las amenazaron con... La muerte era como el castigo oficial, Sí, sí, sí. pero las amenazaron con que les iban a echar plomo por la boca Ok. hasta que se murieran, ¿no? Entonces ahí ya entre la amenaza y todo que hizo Amulio, este, una de las chicas dijo que señaló a Rea Silva y ella levantó la cara. De hecho, justamente se parecían mucho a Rea Silva y a Amulio. Ah, Entonces ok. tenían ojos azules, güeros y todo, ¿no? Entonces ella levanta la cara, Amulio la Una ve. casta divina, dice, ¿no? Ajá. Y se enoja Mulio, ¿no? Sé, ¿cómo tú todavía que te perdoné la vida y tal? Y Rea Silva dice, no, pues no me perdonaste la vida, o sea, yo no te pedí ser virgen, entonces yo no pequé como tal. Y ella se dio cuenta que tenía como un poder ahí, porque a Mulio le tenía mucho miedo a los dioses. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Ah, interesante. Estoy embarazada de dos hijos de Marte. Por O eso ya sea, no hizo nada. ¿qué vas a hacer? Ajá, Si no le iba como a María de Jesús, ¿no? exactamente. Sí, que no se la querían Entonces, matar por sí, eso. sí, o sea, ella pensó que ella tenía miedo de que la mataran y pues él también era como su primera opción era matarla y ya, Sí, ¿no? sí, sí, pues si no le Entonces, quitaban el poder. ajá, pero ya después dijo, ¿sabes qué? Si la mato a ella no pasa nada, pero si mato a los hijos sí voy a tener broncas porque son hijos de Marte, entonces dice, ahí sí no me quiero meter en broncas. Y se supone que a ella la mata. La historia normal cuenta que ella los pone en el río y los deja ir. Ah, Y que es acá cuando no. llegan Ajá, sí, la loban y la todo lobo eso. y todo eso. Y acá no, acá matan a ella. Y él ya como frustrado a Mulio, le dice a su trabajador, le dice, ¿sabes qué? Tú encárgate de los niños, mátalos y, bueno, échalos al río y ya. Porque Amulio dice, si los mato yo, el dios se va a enojar conmigo. Sí, 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 sí. Dice, pero si los mata la naturaleza, Yo entonces ya no pues tengo yo no culpa. tengo culpa. Ajá. Entonces por eso es que los ponen en la canasta y los dejan Hay ahí. una también la leyenda de Moisés, me parece, ¿no? Por ahí va, igual. Creo que sí, por Moisés ahí. que lo mandan en el... Ajá, En algo la así esta. también tiene ahí la conexión. Seguramente Sí. se basaron como en eso. Sí, un poco, quizá. Y bueno, ahí entonces es cuando se van, llegan a una orillita, la loba los rescata. Dicen que la loba, en la historia original, Ujú. dicen que la loba los lleva con Fausto, que era un pastor. Aquí hay un tema en esta historia de investigación que hicieron aquí, que está interesante, que dicen que el pastor Fausto tenía como un tema con la loba,
Porque Ok. ese día que encontró a los niños, él iba a cazar a la loba, porque la loba Bien, estaba bien. comiéndose su rebaño. O sea, uno a uno iba ahí la loba cazando sus Sus borregos, ovejas. ovejas y todo lo que tenía él ahí en Ya no se en le iba su... a perdonar. Entonces él iba ya con su cuchillito en mano, buscando a la loba, pero cuando llega, pues escucha primero a los cachorritos de la loba. Y dice, ok, soy, o sea, no soy cruel, no voy a matar a la loba si tiene sus cachorritos aquí, entonces pues ya, ¿no? Y ya se iba a alejar, pero cuando se iba a alejar escucha a los Los niños. niños. Entonces, Chillar. chillar, justamente. Entonces los ve a los niños, se acerca un poco más. La loba como que al principio gruñe, pero después como que en un gesto de aprobación lo deja tocar a los niños y ya pues los agarra y se los lleva. Y ya este Fausto se va con su esposa, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo y no lo apunté. Pero el chiste es que él llega a su casa y su esposa le cuenta la historia de lo que pasó con la loba y cómo se portó y todo, cómo estuvo todo. Y sabes qué, pues no hay bronca, vamos a quedarnos a los niños. Y ya es como esa parte. Después ya viene el crecimiento y voy a resumir esta historia, a lo mejor es lo más interesante, pero la voy a resumir un poquito. A ver. Crecen Rómulo y Remo. Rómulo era de rizos, ojos oscuros, cabello oscuro, muy parecido a su papá. Ok. Y Remo era más rubio, de ojos azules, parecido a su mamá. Entonces, Rómulo era como muy intenso y Remo era como más tranquilo, más light, Más ¿no? sereno. Más sereno. Entonces, este, Rómulo le va con Remo y le dice, ¿sabes qué? Que acabo de ver unas vacas que están bien chidas, vamos a robárnoslas, no hay nadie que las cuide. Y Remo decía, no, pues tenemos nuestro ganado, cuidemos esto, no está bien robar. Si robamos nos van a cortar una mano o algo. Sí, sí, sí. Yo creo que gobernaba el Bronco por allá. Y y entonces, pues total, que lo convence, se van, empiezan a amarrar a las vacas. Y las vacas sí estaban siendo cuidadas por soldados de Amulio. Y y total, que los ven, se echan a correr. Rómulo se escapa, Remo el tranquilo, pues lo atrapan y se lo llevan allá a enjuiciar al castillo de Amulio, que pues todavía estaba vivo para ese entonces, ¿no? Entonces, Correcto. al principio, pues como que no le toma importancia, le dice, ¿sabes qué? Te vamos a matar. No pensábamos que íbamos a encontrar a alguien tan chico robando, pero pues el castigo no es cortar. Mañoso desde pequeño. Dice, el castigo no es cortar la mano, el castigo es la muerte, porque era ganado del reino. Dice, entonces, pues, Se pasó. muerte, ¿no? Entonces él le dice, no, pero es que mi hermano y tal y todo. Y dice, ¿tu hermano? Y ya se queda así como, madres, ya como que empezó a hacer la conexión. Güerito, ojos azules, muy parecido a Mulio también, que se parecía a Rea Silva. Entonces empezó a hacer como conexiones y Remo le dice, ¿sabes qué? Pues sí es mi hermano, es mi gemelo y tal. Entonces ya Amulio dice, madre, o sea, tengo aquí al hijo del dios Marte a punto de matarlo. Y dice, madres, ¿no? Entonces, pues ya, pide a los guardias que se vayan, se quede él solo y le empieza a contar toda la historia a Amulio, a Remo. Ok, Porque, ok. pues él dice, yo soy un viejo frustrado que en busca de no perder el poder, eliminé a toda mi familia. Ya no A tengo a todos, quién ya no heredar. tengo a quien heredar. Dice, y ahorita es una segunda oportunidad, pues, de darles el trono a ustedes y pues dense, ¿no? Y en ese lapso, Rómulo siguió a Remo al castillo, estuvo preguntando por él en todos lados, se dio cuenta que había unos guardias ahí como echando relajo, uno que se había quitado la armadura y él se puso la armadura para ir a rescatar a su hermano, ¿no? Entonces entra a donde estaba Amulio y Remo y y Amulio se espanta primero porque ve a un soldado con sus rizos, con sus ojos oscuros, y él vio en Rómulo a Marte. Y así como Ok. de madre, se espantó primero, ¿no? Entonces, pues ya le dice Rómulo, vámonos, Remo, te voy a salvar y ya, ¿no? Entonces, cuando corre para agarrar a Remo, Amulio se espanta y empieza a gritarle a sus guardias que lo ayuden y Que los Rómulo, agarren. madres, que le da con la daga, la lanza que llevaba, se le entierra a Mulio y pues lo termina matando ahí. Entonces, pues ya, entre que Remo ya sabía la historia
original o la historia pues de ellos, y Rómulo que llegó y mató al tío así nada más, digamos, porque sí, pues ya como que hubo un shock ahí, se fueron pues huyendo hacia su casa, y en el camino pues se dieron cuenta que ya no lo seguían y se fueron caminando. Entonces pues Remo le cuenta a Rómulo la historia de, ¿sabes qué? Amulio me contó esto, tal, tal, tal. Y pues esperaba como una reacción de Rómulo. Y lejos de tener una reacción, pues, digamos, rara, tuvo una reacción como de emoción de decir, pues somos dioses, somos herederos de este reinado y todo. Y le empezó como a crecer la ambición de, No, pues sí. de construir la ciudad y de ser, pues eran hijos de dioses. Exactamente, y ni todo. modo que no pudieran, Chihuahua. Entonces en el camino los encuentra un militar que se llama Seller y les dice, ¿saben qué? Pues ¿qué tranza? ¿Quién es Rómulo, no? Ajá. Y ya dice, no, pues yo soy Rómulo. Dice, bueno, pensaron que los iban a arrestar, pero se les hizo raro que nada más fuera un soldado. Entonces se hincó y les dijo, yo soy fiel a los asesinos de Amulio. Porque él había servido a Amulio antes, pero como se convirtió en un tirano, se fue y desertó. Lo dejó. Lo dejó. Ajá. Entonces, pues, y le dijo, ¿saben qué? Así como yo, hay muchos más que vienen para acá. O sea, para empezar. Y entonces ya pues se fueron a su casa y afuera de su casa, que pues era una chocita chiquita, empezaron a llegar soldados y soldados y soldados y soldados esperando que pues las órdenes. Que fue, digamos, la primera inmigración para llegar a lo que sería después. A lo que sería después. Después de ahí cuentan que Rómulo empieza como a pitorear de no, yo maté a Amulio y su cara de miedo y les contaba la historia así, pues digamos cada noche a los soldados como pues, para impresionarlos. Ajá. Y pues Ramón no estaba tan convencido, ¿no? Entonces después dice Rómulo que los lleva a la cueva para explicarles dónde había empezado todo, ¿no? Que ellos se habían creado ahí con la loba, según, y pues a ensalzar su historia y todo el show, ¿no? Entonces ahí en la cueva, Remo le dice que pues no está bien, que ellos tendrían que estar viviendo como hermanos y que no deberían de estar pensando en fundar ciudades ni nada. No, pero otro tenía la espinita, ¿no? Dijo, no. Sí, el otro ya tenía la idea de ya, ¿no? Y entonces ahí es donde conecta con la historia normal. Que dice que se suben los dos a las colinas, donde van a ver pájaros, ¿no? Pero exacto. Aquí dicen que Remo le dice, ¿sabes qué? Si los dioses, dejemos que los dioses decidan. Si te favorecen a ti, construimos la ciudad. Si me favorecen a mí, pues nos vamos con nuestro rebaño, lo cuidamos y ya nos quedamos ahí. Entonces, se van a las colinas. Remo, no hay como historia ahí mucho, pero con Rómulo, él no había visto ningún ave como tal y se quedó dormido y en el sueño se le apareció Marte, su padre, ¿no? Entonces, en el sueño, pues ya, el dios Marte le dice, ¿sabes qué? Tienes que eliminar todos los obstáculos que tengas para fundar tu ciudad. Y dices, no, pues no tengo obstáculos, los soldados llegaron a mí, soy tu hijo, o sea, ¿qué obstáculos tengo? Maté a Amulio, o sea, tu hermano, dice. Le dice, la única persona que se interpone es Remo, le dice Rómulo a su papá, ¿no? Y le dice, no te he dicho que elimines todos los obstáculos. Eso no lo y entonces, pues ya, despierta del sueño y empieza a ver 12 buitres alrededor, que son unos, aves muy como relacionadas con Marte. Entonces, pues se dice que él se las mandó. Así ¿sabes qué? Aquí están las aves, tú como ganas. Acá los aztecas, ¿no? Allá igual. Sí, justamente, sí. La conexión así, ¿no? Entonces, pues ya llegan ahí otra vez a la cueva, donde dicen, ¿saben qué? Más bien, abajo de las colinas, se vieron otra vez, y Remo dice, ¿sabes qué? Pues yo vi 6 aves. Y Rómulo dice, yo vi 12. Otros dicen que inventó el dato, así como Remo llegó, yo vi 6. Pues yo vi 12. Para ganar, ¿no? Entonces, mátamela, dice. Justamente. Y entonces Remo dice, ¿sabes qué? Está bien, los dioses te favorecen, pero yo no quiero esa vida, yo me voy, yo no quiero nada, ¿no? Y Rómulo le empieza a decir, no, ¿cómo te vas a ir? Que aquí vamos a fundar, que los dioses ya nos favorecieron y que no sé qué tanto. Y
Se me van. Remo le dice, yo creo que una de las frases más duras que he visto, que le dice que él no está siguiendo los designios de los dioses, que está Ujú. cayendo en el juego de los dioses, en la crueldad de los dioses. Dice, tú no eres, o sea, el hecho de que por nuestra sangre corra la sangre de los dioses no Exacto. quiere decir que seamos dioses. Dice, somos hijos de una violación del dios Marta, nuestra madre. Ok. Dice, somos los hijos bastardos de, y construir tu ciudad no te va a cambiar eso. Tómala. Entonces, Rómulo ya le había pedido una pala a Celer, que era su militar, y pues se encabronó y madres en la cabeza, ¡pam, pam! Mató a Remo y a palazos. Ahí, pero permíteme que Ajá. introduzca. Yo, por ejemplo, ahí tengo la otra versión, que es la de que se supone que cuando ya Rómulo había, digamos, que construido la primera, no me acuerdo cómo se llamaba la construcción, que era Ujú. circular, que era el primer límite, digamos, de Roma. Ajá, que no Y, podían cruzar. ajá, y que se supone que Remo se enojó porque pues, al final le habían dado la razón o los dioses a Rómulo Ajá. y que se la atravesó. Y que entonces por eso fue bueno, en la No lo historia que yo tuvieron. leí, ajá, que lo agarró a palazos porque Ok, y porque que fue había el primer cruzado. muerto, se supone que, digamos, en Roma por cruzar el límite. El primer juzgado, ¿no? Algo Como así. tal. Ah, acá se dice la historia que es como la furia de, La ¿sabes cosa es qué? que se lo chingó. Se lo chingó. Ese es el... Entonces, pues le pide a los soldados que se vayan, se queda con Remo, se lo lleva a la cueva, lo entierra en la cueva y después sale y ¿saben qué? Aquí no pasó nada, no hay hermano, no hay nada, yo fundo mi ciudad y empezamos. Y así Como en fue Las como, Vegas, creo así le han hecho varios. justamente. Entonces, pues ya fue como empezaron ahí, a construir la ciudad y pues al principio eran pues puros soldados, puros matones, puros ladrones, Inmigrantes, sí, 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 inmigrantes, sí, sí. desertores y todo Exacto, que empezaron a exacto. llegar ahí. Como los Y que llegaron a Gringolandia antes de que de que se lo quitaron a los a indios, los llegaron puro indios también. inmigrante Sí, igual. también. Puro Ah, inmigrante. míralos así, Fíjate, así hicieron Roma y acá igual dicen, acá vamos a hacer lo mismo. la historia se repite. Curioso. Sí, sí, Pero curioso. bueno, y ya, pues hay como un tema de su reinado. Correcto. No sé si traigas tus datos de su reinado o Muy pocos, de muy hecho, pocos. de lo más interesante es lo de las mujeres. Que L- como que- llevaba mucho, ahora sí que puro gandallón, Ajá, para pues para como que tenerlos igual felices y todo, ajá, que se fue a robar las mujeres de los vecinos. ajá. Aquí cuentan que había una celebración, Ok. se acercaba una celebración y Seller le dijo, ¿sabes qué? Si no tienes mujeres, no tienes un reinado. Tienes una bandada de matones, Ajá, nada más. exacto. Y si se van a hartar y se te van a amotinar y todo el show. Entonces, Rómulo le dice, ¿qué hacemos, no? Dice, pues hay que cortejarlas, le dice Seller. Entonces, él manda invitaciones a los vecinos, Las Sabinas, ¿no? las Sabinas. Ajá. Él manda invitaciones y pues todos le dicen que no quieren mandar a sus mujeres a casarse Con con puro matones, con pinche ladrones, con todo. fichita, dice. Entonces hacen una fiesta. Y en esta fiesta, pues hacen como que mucho bombos y platillos y llegan justo los habitantes de los Sabinos. Ajá, correcto. Y y pues empiezan a emborrachar ahora sí a los chavos, a los hombres de los Sabinos. Y ya que están como, ya que los ven muy entonados, Mamones, con con permiso. permiso, van ustedes para afuera, se quedan a las mujeres. Sí, sí, Y sí. y pues sí, se quedaron a las mujeres. Y empezaron ahí como, Bueno, lo que se me hace muy curioso de esta historia es que después se supone que estos ya se dan cuenta ahora sí que de lo que les habían hecho, ujú, los de los sabinos, y se van ahora sí que a romperse la cara con los, con la Roma en ese ujú, tiempo en que empezaba, con los romanos, y son las mujeres las que intervienen para, que no siga la esa batalla. guerra, esa batalla. Ujú. Hay un discurso que lo dice una mujer. Bueno, ahí va la historia de este personaje. Échate, échate, Se llama interesante. Ercilia. Ok. Es hija de Tito, que era el rey de los Sabinos. Ah, sí, sí, sí. A ella la atrapan y Rómula la defiende porque le están pegando y en su cabeza está como la violación de su mamá y todo. Entonces se enoja, la defiende, pero las tienen encerradas. Entonces él empieza visitarla y se da cuenta que como es noble, es hija del rey,
pues sabe mucho de economía, de filosofía, de tácticas era bien de educada, guerra. bien con conocimiento. Justamente era muy, muy educada y pues él empezó a hacer como buena amistad, entre comillas, con ella. Empezó a intercambiar ideas y todo y le propuso, le dijo, ¿sabes qué? Si te vuelves mi esposa, vas a poder ayudar a las mujeres como quieres ayudarlas. Ok. Entonces, cásate conmigo y pues hagamos nuestro reino juntos. Y tú puedes hacer como leyes para ayudar a las mujeres, que era lo que quería. Y se casan y empiezan, ahí es donde empieza a prosperar como el reinado. Al principio, pues ella no lo quería a él. Que al principio me parece que es cuando, por hacer una, digamos, alianza, es un virreinado o algo así, ¿no? Que es tanto Rómulo y el del Sabino. Ajá. Que es después de la guerra. Porque Ajá, exacto. entonces están ellos dos casados y empiezan a tener como buena relación y Exacto. empieza a crecer Roma. Es como la etapa donde más crece, porque más que un matrimonio, eran como Alianzas. ella era como un asesor nada más de él y por eso él empezó a tener éxito con la ciudad, porque pues él era pastor, no tenía mucho Perfecto. estudio, entonces como ella sí tenía estudio, ella lo empezó a ayudar, pero después llegó ese día donde empezó la batalla con los sabinos Sí, sí, sí. y entonces estaban en plena batalla y salió Ercila ahí a verse con su papá, Tito, y con Rómulo y les dijo, basten, o sea, basta ya. Se Sí, están sí, sí. peleando por las mujeres y nos están matando a nosotras. O sea, están matando a su sangre porque la primera generación de romanos lleva sangre de Sabina. Sí, Entonces, sí, sí, sí. pues se están matando entre Y es ustedes. que aparte se mataban a los esposos, que muchos ya los querían, Ajá. y estos estaban matando a sus padres y hermanos, entonces Sí. sí, por eso igual Era una matanza la entre... súplica de que dispararan. Ajá, eran papás, hermanos de mujeres y Exacto. esposos, se estaban matando. Entonces, pues Su ya. familia, literal, entre ellos. Ajá, sí, y los hijos que Como eran actualmente luego pasan algunas familias, ¿verdad? Pero bueno. también. Sí, entonces ahí es donde justamente llega el tratado y empiezan a vivir como vecinos, Exacto. empiezan a Los comercializar entre ellos acuerdos. los acuerdos y todo. Y ya, pues ya, la historia cuenta después que el Senado ya estaba harto, porque como es costumbre cuando tienen Ah, no, poder, perdón, Ah. déjate, te interrumpo tantito. no pasa nada. Se supone que el rey del Sabino, o uno de ellos, robó o intentó robar a alguno digamos, miembro del poder de Roma. Y por eso después lo terminan aniquilando y por eso ya es cuando se vuelve realmente el rey en solitario Rómulo. Ok. Que es cuando ya empieza a hacer lo de los patricios, que les empieza a dar su lugar al Senado y todo eso, a ok. varios de los que lo acompañaron en las guerras y todo eso. Cuando ya no estaba el rey de Sabinos. Ajá, exactamente. Ok. Ya es cuando empieza a realizar eso. Esa parte no la traía. Pero sí, entonces aquí la historia de Rómulo en esta parte, historia obscura, termina en que el Senado ya estaba harto de que, consumido Sí, por el al poder, final se lo volvió consume un el tirano. poder. Exacto. Y Seller va con Ercile y le dice, ¿sabes qué? Yo ya estuve con un tirano, con Amulio. Y Sí, que por deserté. eso lo fue a apoyar primero, ¿no? Ujú. Con esa idea de que iba a ser algo diferente. De que iba a ser algo diferente. Lo mismo que nos pasó con Calígula, ¿no? Que al exacto. principio empezó bien, pero lo Y mismo le pasó termina de acá. manera maravillosa. Lo mismo le pasó acá, le ganó, se volvió un tirano, no le dio los derechos que le iba a dar a las mujeres que le había prometido a Ercila, entonces se volvió todo un Todo lo caos. que le decía que no. Y entonces un día que era muy neblado, oscuro y todo, Seller mandó llamar a Rómulo y ya, pues entre varios encapuchados lo rodearon y lo empezaron Primero. a tasajear. Esa historia es bastante repetitiva en el Imperio Y Romano. este, Bueno, en ajá. la historia de Roma, mejor Sí. dicho. Sí, sí, en la historia de Roma lo empezaron a tasajear y ya Sí. la última que le dieron de frente en el abdomen, pues ya él alcanzó a ver que de la capucha que se levantaba estaba el rostro de su esposa, Ercila, que fue una de las que lo mató Y para ya como Y así terminar termina. con y así termina. el primer El rey primer rey. romano. Ajá. El primero, que sí, es muy interesante historia. Por ejemplo, yo ahorita que la estábamos investigando igual que tú, Ajá. me pareció bastante interesante su historia antes, o sea, familiar de antes de él. Es bastante interesante dónde viene todo eso. Aquí dicen que muchos de los escritores como quisieron conectar al dios Marte, al dios Venus, todo para hacerlo como muy imponente el imperio, más que porque fuera real.
Sí, pero... sí. Porque aparte se supone que mucho de la historia de eso, de los dioses romanos, es basada en los dioses Griegos. griegos, Ajá, correcto. sí, Que es sí. mucho de la historia romana es robada de los griegos en Ujú. cierto punto. Sí, sí. Sí, entonces, pues, entonces, pues, esa es como parte de la historia. Se me hizo muy Sí, interesante, a mí igual. la verdad, la parte, cómo conectas desde Troya hasta acá. Sí, porque ahora sí que si no nos ponemos a curiosear y desconoceríamos todo esto y es Es bastante bien interesante ir interesante. descubriendo todo eso de dónde vienen las líneas, hasta como cierto punto familiares y todo eso. Sí, lo que ya no Juegos de investigué, sucesión. porque igual me quedé hasta ahí, es quién sigue después de Rey. ¿Te De acuerdas? Rómulo. Ajá. Por aquí traigo el El dato. dato. Porque yo me quedé hasta ahí, dije, y siento que me faltó esa información de, no sé si tuvo hijos, no sé si tuvo él descendencia que le siguiera o nada más fue como ya empezaron a tomar. Numa Pompilio es el que sigue. Perdón, Numa Pompilio. Numa Pompilio. Sí, es el primer sucesor de Rómulo. Ok, Es de origen sabino, fíjate. ok, Él es uno de los encargados fundador de la religión romana. Estableció el calendario sagrado. Fue un rey pacífico, fíjate. ok. Te digo que va como un péndulo. Siempre es Ajá, un contraste, ¿no? exacto. Del que es anterior. Durante su reinado, el templo donde se supone que habrían en tiempos de guerra, Ajá, los romanos permaneció cerrado durante su reinado de él. ok. Para que veas qué tan Para- pacífico fue. yo no quiero broncas, cerramos todo. Fíjate que yo sí Ok. traía por aquí de quién era, si era nieto o algo así de Rómulo, pero Ajá, no veo el dato, pero sí lo había la traías por sí, ahí. por ahí traía de dónde venía Numa Pompilio. Que ahí, por ejemplo, posiblemente nos hagamos una historia De cada uno sería de interesante. los Son demás. 7, mira. Fueron 7, ¿no? Son 7, no son muchos hasta esos. A ver, ¿cuáles Primero son? es Rómulo, Ajá, el segundo es Numa Pompilio, ajá. de ahí viene Tulio Hostilio, Ok. que fíjate, es lo contrario del Pacífico. Empezó a hacer. Anco Marco, que el Anco Marco, por ejemplo, que es el cuarto, es nieto de Numa Pompilio, que es el segundo. Ok. Luego viene Lucio Tarquio Prisco, es el 5. Ujú. Servio Tulio I, es el Ok. sexto. Y el séptimo y el último es Tarquino el Soberbio. Que igual con este terminó todo fatal y por eso decidieron cambiar a República, que es Ok. otra historia. luego Otra que viene. historia. Pero sí son los 7 reyes, que es bastante interesante, Que igual está cada fuerte. uno su... Sí, sí, sí. Porque igual tienen, bueno, así que como todas las personas, creo, lo tenemos, ambivalencia, ¿no? De repente hacer cosas buenas en cierto punto, de cierta manera, y también de repente se van hasta el otro lado y hacen cada de brayes que Hay una frase que dicen que puedes ser héroe el suficiente tiempo o seguir más hasta convertirte en el villano, ¿no? O sea, es y como... muchos así lo hicieron y así muchos les así. pasó. Sí. Aunque hubo algunos, por ejemplo, ya veremos su historia bien de Tulio Hostilio, digo, de Numa Pompilio, que se supone que fue pacífico. Ujú. ¿Qué tan bueno fue su reino? Porque pudo haber sido muy pacífico, no hacer guerras, pero a lo mejor no hizo grandes obras, no sé. Ajá. Ya veremos, Sí, sí. investigando cómo está. Que también, por ejemplo, en parte del imperio, uno de los que yo considero buenos, no como personas, o sea, más bien por que me gusta parte de su filosofía, Ah, ok, que es ok. Marco Aurelio. Sí, sí, sí. Que sí. digo, esa filosofía que de los estoicos que él lleva, me gusta Los mucho. estoicos es muy interesante el tema de Ajá. ello. Pero, o sea, también dicen, es que no es que fuera malo por hacer guerra, porque él vivió en tiempos de guerra. Entonces, era normal, más que ser bueno o malo, era normal vivir en guerra en esos tiempos. Sí, los romanos, de hecho, literal para ellos era normal estar en guerra. Ajá, sí, o sea, entonces también a lo mejor no hacer guerra no quiere decir que seas bueno, quiere decir que no hubo guerra y ya. Sí, a lo mejor no tenías conflictos en ese Pero- momento con alguien a tu alrededor. Pero como dices, igual si no hizo construcción, si no hizo nada, pues también posiblemente no se le considere como... Ya veremos, alguien, ya veremos su historia, ya- qué tan interesante no es. Sí, vamos a echarnos un clavado en los demás reyes, pero Sí, son buenos. pues Por ahí creo hay, de hecho, una colección de libros de los 7 reyes, me parece. Luego lo voy a investigar. Creo Y hay que que sí. checarla, está muy interesante. Estaría de buena hecho, chutárnosla luego. déjame ver, creo que uno de los libros donde yo saqué información viene de ahí, pero pues Ok, lo ok. checamos. Sí, porque te digo, parece que por ahí. Luego le checamos igual. Ujú. Entonces, ¿algo más que No, quieras no, compartirnos, Albert? Ahora fue un solo tema Sí. que grabamos, creo que no nos saturamos, pero pues estuvo bueno, estuvo Muy interesante, interesante, ¿no? exactamente. Este es, quiero hacer un disclaimer, a lo mejor final, pero es esta historia no es la oficial,
es como la Correcto. más entretenida, porque Sí. también se busca ahí meterle como jiribilla, ¿no? O Sí, sea, sí. no es que esté inventando datos, es historia que se complementa con otras historias y con gente que ha hecho, pues, Nosotros su curiosamos, si les da curiosidad, curiosen, y si les da más curiosidad, pues léanse los libros. Los libros el mayor conocimiento les va a dar para conocer realmente la historia del el pueblo que les interese, o la cultura, o lo que les interese. Váyanse a los libros. Y hay lectura básica y hay lectura Correcto. más Avanzado, digamos. profunda, donde pues ahí sí se meten los historiadores a darse Sí. sus golpes de investigación, pero pues igual. Igual si sacan les da las- curiosidad, también hay algunos historiadores en YouTube, eso igual si les da más curiosidad, denle, busquen. Denle por ahí. No dejen de curiosear igual que nosotros. Exactamente. Entonces, pues nada, este es nuestro episodio de la historia de Rómulo y Remo y también un poquito de su historia también de él, Su árbol genealógico un poco. un poco. Está muy Entonces, interesante, igual si pueden checarlo. Sí. Y ya los siguientes capítulos nos vamos a seguir con los otros, Con los otros reyes. y después nos seguimos con los imperios. Ya hay un avance de los emperadores. La también. República viene después. La La República. República es interesante porque ahí se edifican mucho sobre las leyes y todo eso, Ok. que son de hecho muchas de las que tenemos actualmente. Entonces va a ser interesante descubrir 2 que 3 cosas que nos han dejado, que nos heredaron los romanos en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Justamente se vuelve más interesante cada vez buscar Sí, estos sí. pedacitos de historia. Entonces, Exacto. pues nada, los dejamos. Nos vemos la otra semana, otro episodio. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Adrián. Por el tiempo, por compartir. Saludos a todos. Gracias. No dejen de curiosear igual que nosotros. Exacto. Chao.